Buenos días, yo soy el doctor Enrique Formentini. Vamos a desarrollar el teórico de farmacocinética por una razón para simplificar la comprensión del tema y para que los archivos no sean muy pesados para colgar en el entorno. Yo voy a dividir el teórico en 3 partes o módulos, así que ustedes lo van a encontrar como farmacocinética parte 1, parte 2 y parte 3. Conviene que tengan en claro algunas recomendaciones para la cursada virtual. Deben tener presente que las presentaciones, aún con audio, solo son un material de apoyo pedagógico y que de ninguna manera reemplazan al material de estudio propuesto por la cátedra, que es el libro de farmacología veterinaria. Este tema lo van a encontrar totalmente desarrollado en el capítulo 6 de ese libro, en la página 67 o 81. En esta presentación virtual se van a explicar en profundidad aquellos puntos que por experiencia sabemos que presentan mayor dificultad de comprensión para ustedes. Los puntos que realmente no presenten dificultad para ser estudiados directamente del libro se van a explicar en forma resumida o sintética. Para comenzar el estudio de la farmacocinética, conviene recordar el origen de esa palabra, el origen o etimología. Farmacocinética es una palabra que deriva de 2 vocablos griegos. El primero de ellos es fármaco, que significa droga, principio activo o veneno, y cinética, que significa movimiento o agitación. Por lo tanto, conociendo el origen de la palabra podemos entender su significado. Y farmacocinética es el estudio del movimiento de un fármaco dentro del organismo para permitir que éste llegue a su sitio de acción y así ejercer su efecto. Para el estudio del tema que estamos desarrollando tenemos que tener presente o diferenciar 2 conceptos bien definidos que normalmente se confunden, el de farmacocinética y el de farmacodinamia. Mientras que el concepto de farmacodinamia, que hace referencia al tema que desarrollamos en la última clase presencial, es el estudio de la interacción entre el fármaco y el receptor y de esa manera la actividad farmacológica en sí, la farmacocinética estudia determinados aspectos que hacen referencia al movimiento del fármaco, es decir, que se resumen con la sigla LADME, que son liberación del fármaco, absorción del fármaco, distribución, metabolismo y eliminación del mismo. Redondeando un poco los conceptos anteriores, nosotros podemos definir a la farmacocinética como el estudio del curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y la construcción de modelos para interpretar estos datos y valorar o predecir la acción terapéutico-tóxica de un fármaco. Tenemos que recordar entonces que la farmacocinética estudia la relación entre la dosis del medicamento y las concentraciones de ese medicamento que se alcanzan en los distintos tejidos, mientras que la farmacodinamia estudia los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos o fisiológicos que estos producen en el organismo. Como resultado, nosotros podemos establecer que la farmacodinamia estudia la relación entre la concentración del fármaco logrado en el sitio de acción y el efecto obtenido por el mismo. El estudio de la farmacocinética, es decir, el estudio del movimiento del fármaco dentro del organismo, tiene su justificación en sí mismo, porque los fármacos para poder actuar o para ejercer su efecto necesitan primero alcanzar su concentración óptima en el sitio de acción. Y esta concentración va a depender de 5 procesos, que son el proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, que se conocen con la sigla del ADME, que son los procesos que vamos a estudiar en detalle ahora hasta terminar o de desarrollar el tema de farmacocinética. Esos 4 procesos farmacocinéticos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción se encuentran resumidos en esta diapositiva, en donde la liberación representa justamente la liberación del fármaco desde la forma farmacéutico-medicamento, que permite que éste se absorba, se distribuya
al agua intersticial, al agua intracelular, que llegue a los sitios de acción. A su vez, al mismo tiempo, este medicamento se está eliminando o metabolizando, de manera que las concentraciones del medicamento en el organismo son variables en el tiempo, es decir, son dinámicas. Al mismo tiempo que se está liberando, se está absorbiendo, se está distribuyendo y se está eliminando el medicamento. Para comprender el proceso de liberación, vamos a hacer referencia a lo que ocurriría con una forma farmacéutica sólida, por ejemplo una aspirina, que la dejamos caer en un medio acuoso, como por ejemplo un vaso de agua, como una representación de lo que ocurriría con esta aspirina dentro del contenido, digamos, del estómago, del tubo digestivo. Lo primero que ocurre es una disgregación, es decir, que la forma farmacéutica se descompone en partículas más pequeñas, como cuando el comprimido se hincha y se pueden observar partículas mucho más chiquititas. El segundo paso es la disolución, es decir, que esas partículas se disuelvan totalmente y que las moléculas estén en solución. Ese es el paso más importante, porque estando las moléculas en solución en la fase acuosa, va a permitir que éstas puedan difundir a través de las membranas biológicas y puedan absorberse. Hay algunos factores que afectan la velocidad de disolución de un fármaco. Por ejemplo, la estructura química. Por ejemplo, las sales amorfas se disuelven más rápidamente que las formas cristalinas. Las sales anhidras se disuelven más rápidamente que las hidratadas y las metaestables mucho más que las estables. Los conceptos más importantes es que, por ejemplo, el tamaño de la partícula incide de manera fundamental en la disolución. Cuando más chiquito es el tamaño de la partícula, mayor es la velocidad de disolución del medicamento. Lo mismo ocurre con la viscosidad. Cuando la viscosidad es mayor, la velocidad de disolución es menor. Y la temperatura también es un factor importante, porque a mayor temperatura, mayor velocidad de disolución de las partículas. Una vez que el fármaco se ha disuelto, los procesos de absorción, distribución y eliminación van a necesitar que el fármaco primero atraviese membranas biológicas. Y para eso existen 6 mecanismos por los cuales el fármaco difunde a través de las membranas biológicas, que son la difusión pasiva, la difusión convectiva, el transporte activo, el transporte facilitado, par de iones y pinocitosis. Cada uno de esos mecanismos de transporte o mecanismos por los cuales los fármacos pueden difundir a través de las membranas biológicas están resumidas en esta tabla. No voy a desarrollar o explicar o repetir todo lo que está en esta tabla porque esto lo pueden leer ustedes y entender perfectamente. Además que hace referencia a procesos de ingreso de cualquier molécula. Ustedes desde el punto de vista fisiológico ya lo han estudiado en fisiología, de manera que esto no requiere mayor explicación, si no tendría que repetir esto exactamente como está escrito y no tiene sentido. Lo pueden entender perfectamente a partir de esta diapositiva. Habiendo explicado el primer proceso farmacocinético, que es el de liberación, pasamos al proceso de absorción. Aquí conviene tener en claro la definición. Cuando hablamos de absorción, hablamos del paso del fármaco desde su lugar de administración al torrente sanguíneo. Es decir, hablamos del paso del medicamento desde el exterior hacia el interior del organismo. Y cuando hablamos de paso desde el exterior hacia el interior del organismo, estamos hablando del paso o la difusión del fármaco a través de membranas biológicas. La absorción del medicamento va a depender de la propiedad físico-química del fármaco, la anatomía y fisiología del lugar de absorción y de la forma farmacéutica. Bueno, buenos días, yo soy el doctor Enrique Formentini. La clase que vamos a desarrollar el día de hoy es acerca de la farmacocinética. Todo este material, el material de estudio que ustedes van a utilizar, lo van a encontrar en el libro, en el capítulo que yo les voy a decir. Déjenme romper las pelotas por cualquier eventualidad.
Bien, damos inicio a la parte 2 del desarrollo del teórico de farmacocinética. Volvemos a recordar que este material de apoyo pedagógico constituye lo que dice la palabra, material de apoyo, que no va a reemplazar al material de estudio propuesto por la cátedra, que es el libro de farmacología. En el proceso de absorción de un fármaco, las propiedades físico-químicas son muy importantes. Tenemos que recordar que la mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles y que de acuerdo al pH del medio en donde se encuentran es distinta la fracción no iónica y la fracción ionizada del mismo, que se encuentran en equilibrio. Aquí hay que destacar dos conceptos muy importantes que siempre se confunden o que presentan dificultad para su comprensión. El medicamento, cuando se encuentra en su forma ionizada, se encuentra en su estadio hidrosoluble y por lo tanto difunde mal a través de membranas biológicas, es decir, se absorbe poco o mal. Mientras que cuando se encuentra en su forma no iónica, se encuentra en su forma liposoluble y se absorbe con mucho mayor facilidad mediante difusión pasiva o difusión simple. Bien, en esta tabla podemos ver la relación entre forma iónica y no iónica de una molécula respecto del pH en el cual se encuentre disuelta. Por ejemplo, una molécula ácida en un medio ácido se encuentra en forma no ionizada, liposoluble y puede difundir, puede absorberse, mientras que si cambiamos el pH del medio, esta molécula ácida en pH alcalino se va a encontrar en forma ionizada, hidrosoluble y no va a poder difundir. Lo opuesto va a ocurrir con una base. El pH ácido se ioniza, es hidrosoluble, no difunde, mientras que en pH alcalino va a estar en forma no ionizada y va a poder difundir o absorberse sin ningún problema. La anatomía y la fisiología del lugar de absorción son fundamentales para el ingreso del fármaco al organismo. Por ejemplo, cuando los medicamentos se administran por vía oral, estos se absorben fundamentalmente en intestino delgado. ¿Por qué? Porque este órgano tiene una gran superficie de absorción, un elevado flujo sanguíneo. Contamos también con la presencia de bilis, que es una sustancia tensioactiva y que facilita la absorción de moléculas, y también porque el intestino presenta mecanismos de transporte activo. De manera que los medicamentos de carácter ácido se absorben en primer lugar en el intestino delgado, en segundo lugar en el estómago y en colon, en cuanto al lugar de absorción. Mientras que los de carácter básico se absorben fundamentalmente en intestino delgado, en colon y en estómago como último sitio de absorción de los mismos. La velocidad de vaciado gástrico es un factor determinante que modifica el tiempo de latencia que media entre la administración de un fármaco por vía oral y su posterior absorción, ya que hay factores que disminuyen o aceleran la velocidad de vaciado gástrico. Aquí nombramos algunos, como por ejemplo el volumen del alimento, la consistencia, la temperatura, el pH del alimento y la composición de la dieta. Los medicamentos que activan el vaciado o inhiben el vaciado no hace falta que los aprendan ahora, ya va a ser materia de estudio en otro capítulo. Para los medicamentos que se administran por vía parenteral, por ejemplo por vía subcutánea o por vía intramuscular, el riego sanguíneo de esos tejidos, de piel, de subcutáneo, de músculo, juega un papel fundamental en la velocidad con que ese medicamento se absorbe. No solamente la velocidad, sino la cantidad. En la próxima diapositiva vamos a ver en detalle qué es lo que pasa con respecto al volumen de sangre con el que determinados tejidos son irrigados. En esta tabla podemos observar que hay determinados tejidos que tienen una gran tasa de irrigación. Por ejemplo, las suprarrenales, cuando el flujo sanguíneo se expresa en mililitros por kilogramo. En primer lugar están las suprarrenales, los riñones, 4,5 mililitros por kilogramo, la tiroides. Vísceras abdominales e hígados tienen una muy buena irrigación, 0,75 mililitros por kilogramo, pero cuando llegamos a piel termoneutra, músculo en reposo, tejido conectivo, tenemos una baja irrigación sanguínea.
Eso nos hace recapacitar acerca de que la hidratación del individuo en el momento de la administración de un fármaco por vía parenteral es de fundamental importancia. Si un individuo no tiene un buen volumen de líquidos corporales, como en el caso de deshidratación, diarrea, vamos a tener baja perfusión de sangre en estos tejidos. Por lo tanto, eso va a limitar la absorción. Y eso va a determinar que tengamos que elegir otra vía de administración que nos garantice una buena absorción del medicamento. Pasamos entonces ahora a estudiar el proceso de distribución, que es el proceso que explica el acceso del medicamento a distintos órganos o tejidos a partir de difundir por vía sanguínea y de llegar a estos distintos tejidos. Fundamentalmente, la difusión del fármaco es por vía líquida. Entonces eso conviene recordar la composición de los distintos compartimientos corporales. El agua plasmática, que es el 5% del peso corporal, el agua intersticial, el 16%, agua intracelular, 35% del peso corporal, y grasa, que constituye el 20% corporal. De acuerdo a las propiedades físico-químicas, va a ser la proporción en que el fármaco se va a encontrar en los distintos compartimentos acuosos del organismo. La velocidad y el grado de distribución de los medicamentos en los distintos tejidos y compartimientos va a depender de si el fármaco se une mucho a proteínas plasmáticas, eritrocitos o compartimentos intracelulares. Si el fármaco se une mucho a proteínas plasmáticas, no va a poder salir de sangre y va a quedar allí, en el torrente sanguíneo. También tiene que ver las propiedades físico-químicas del fármaco. Un fármaco que es hidrosoluble va a tener tendencia a quedar en el torrente sanguíneo o en el líquido intersticial y no va a poder difundir a otros tejidos. También va a depender de la tasa de irrigación del tejido y de la existencia de ciertas barreras especiales, como por ejemplo la barrera hematoencefálica o placentaria, o la afinidad que tenga o no el fármaco por ciertas moléculas transportadoras para poder difundir a los distintos compartimentos del organismo. Bueno, proseguimos con la parte 3 del teórico de farmacocinética. Con respecto a la unión de los fármacos a proteínas plasmáticas, no conviene complicarse demasiado la vida. Lo importante es que ustedes tengan presente que los fármacos que son liposolubles tienen mayor afinidad por unirse a las proteínas plasmáticas y de esa manera quedar en el torrente sanguíneo. Tenemos distintos tipos de proteínas circulando en plasma. Las albúminas, por los cuales tienen afinidad a unirse con fármacos neutros y ácidos. No importa tanto acá si son del tipo 1, 2, 3 o 4, eso no nos interesa. Lo que quiero que sepan es que fármacos neutros y ácidos se unen con mayor afinidad a la albúmina. La alfa-glicoproteína, por ejemplo, tiene afinidad por fármacos básicos, las lipoproteínas por fármacos liposolubles, como lo dice la palabra, y las globulinas fundamentalmente actúan como sistema de transporte y de reservorio de sustancias endógenas, como por ejemplo los glucocorticoides. Eso es lo básico que tienen que saber. Como ustedes han estudiado en histología y en fisiología, la barrera hematoencefálica es un conjunto de estructuras que dificultan el paso de sustancias hacia los capilares, desde los capilares del sistema nervioso. Por lo tanto, los medicamentos que pueden llegar al tejido nervioso lo hacen difundiendo en forma pasiva por esa estructura. De hecho, por definición, los medicamentos que son muy hidrosolubles no pueden difundir a través de la barrera hematoencefálica. Los medicamentos muy lipofílicos sí lo pueden hacer, como por ejemplo el ejemplo de los fármacos depresores del sistema nervioso central, que pueden difundir en forma pasiva. Y hay otros medicamentos que tienen una menor liposolubilidad, pero que estos difunden en forma más lenta y en forma escalonada y pueden, presentar un efecto más duradero de depresión o de acción sobre el sistema nervioso central. Respecto de la barrera placentaria, tenemos que explicar que en realidad el término barrera es bastante relativo, no es una barrera en sí. Cualquier medicamento que se administre a una hembra gestante o a una madre pasa directamente al feto, tiene efectos en el feto. Esa es la razón por la que la mayoría de los medicamentos está contraindicada
realizarse durante el primer tercio de gestación, por los posibles efectos que pueda tener en el feto durante su formación. De hecho, el pasaje de medicamentos desde la sangre de la madre hacia el feto tiene las mismas características o es afectado por los mismos factores que desarrollamos anteriormente. Propiedades físico-químicas, liposolubilidad, grado de ionización, etc. El metabolismo de un fármaco es la modificación de la estructura química de un medicamento por acción de los sistemas enzimáticos del organismo. Esta modificación química da origen a lo que se conoce como metabolito. Estos metabolitos pueden ser activos o inactivos, como veremos posteriormente. Si bien el órgano fundamental o por excelencia donde se produce la metabolización de los fármacos es el hígado, tenemos que tener en cuenta que cualquier célula del organismo tiene un pool enzimático suficiente para producir la metabolización de los mismos. Y de hecho lo hace. Tenemos, digamos, dos tipos de reacciones metabólicas. Las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2, que ya las vamos a explicar en la próxima diapositiva. Las reacciones de fase 1 consisten en los procesos de oxidación, reducción y hidrólisis que tienen la función de transformar al medicamento en un compuesto más polar o hidrosoluble y quitarlo de circulación. Estos procesos o reacciones de fase 1 pueden dar lugar a la desactivación o inactivación del medicamento, un cambio en la acción, o dar lugar a un metabolito activo o un metabolito más tóxico. Las reacciones de fase 2 son reacciones de síntesis, es decir, la formación de una molécula nueva. Y aquí sí tenemos la inactivación total de la molécula. Por eso es la conjugación con ácido glucurónico, con sulfato, la metilación o la conjugación con ribósidos. Hay factores que modifican el metabolismo de un medicamento. Por ejemplo, la edad. Todo paciente neonato o paciente senil son pacientes que tienen disminuida su capacidad de metabolismo, ya sea porque en el individuo joven la actividad enzimática no está desarrollada en su totalidad y porque en el individuo viejo podemos tener alguna patología subyacente. Hay factores genéticos también, como mutaciones de las enzimas metabolizadoras. Es decir, que tenemos factores que modifican el metabolismo del fármaco y algunos de esos factores son individuales y no lo podemos predecir a priori. Es decir, la reacción o la permanencia de un medicamento en el organismo va a depender muchas veces de las características propias de ese organismo. Se conocen que hay determinadas especies que tienen determinadas deficiencias en cuanto a los procesos metabólicos. Por ejemplo, el gato es deficiente en glucuronoconjugación. Por lo tanto, ustedes en el estudio de la medicina y de la farmacología van a ver que hay muchos medicamentos que no pueden ser administrados en gatos porque son incapaces de metabolizarlos. Entonces, una dosis que puede ser terapéutica para cualquier especie en el gato se puede convertir en una dosis tóxica y tenemos que o usar una dosis menor o espaciar los intervalos entre dosis. El perro, por ejemplo, es ausente en el proceso de acetilación y en general en los mamíferos la conjugación con ornitina está totalmente ausente. El proceso farmacocinético de la excreción hace referencia a la eliminación del fármaco y sus metabolitos del organismo. Si bien el principal órgano encargado de la excreción es el riñón, también en la excreción participan los pulmones, el aparato digestivo. Por ejemplo, en la excreción tenemos la excreción renal de fármacos hidrosolubles y la excreción no renal, que sea por vía biliar, por vía de glándulas mamarias o vía salival, que es muy importante, por ejemplo, en rumiantes. La eliminación de medicamentos por vía renal es fundamental en aquellos fármacos que no se metabolizan. Tenemos que recordar que el fármaco excretado por orina es el resultado del fármaco que se filtra por glomérulo, el fármaco que se reabsorbe en forma tubular pasiva y el fármaco que se secreta en forma tubular activa. La confluencia de estos tres procesos va a dar lugar a la cantidad de medicamento que se elimine por vía renal o se excreta.
En el proceso de excreción renal, en primer lugar, la filtración glomerular, solamente se puede filtrar la fracción libre del medicamento, no lo que esté unido a proteínas. Este proceso de filtración glomerular es un proceso pasivo y no saturable. Ya el proceso de reabsorción tubular pasiva va a depender del pH de la orina y por lo tanto de la proporción entre fármaco ionizado y no ionizado. Se va a reabsorber en forma tubular pasiva todo el fármaco no ionizado y liposoluble que se encuentre en el mismo. En cuanto a la secreción tubular activa, también hay sistemas de transporte para aniones y cationes y también eventualmente hay fármacos que inhiben estos transportadores. Una cosa importante que tienen que tener presente acerca de los factores que modifican la excreción renal son aquellos factores patológicos, por ejemplo, grados de insuficiencia renal en los pacientes seniles, por ejemplo, disminución de la perfusión renal que puede ocurrir en el caso de deshidratación o insuficiencia cardíaca, y modificaciones también del pH de la orina. La excreción de fármacos por vía biliar se da en aquellos fármacos que tienen elevado peso molecular y que fundamentalmente son fármacos lipofílicos. La excreción de fármacos por vía biliar da lugar a que el fármaco o los metabolitos activos se liberen al contenido intestinal y da lugar a un proceso o que ocurre un proceso que se conoce como circulación enterohepática. Es decir, el medicamento ingresa por vía sanguínea al hígado, parte puede eliminarse por bilis en forma no metabolizada o en forma activa o como metabolito activo. El metabolito llega al intestino, se vuelve a absorber, vuelve a entrar en circulación y vuelve a hacer efecto. Este proceso se puede repetir indefinidamente hasta que las concentraciones del medicamento vayan disminuyendo paulatinamente. La excreción de fármacos por glándula mamaria es muy importante en todas las especies domésticas. En las especies como por ejemplo el perro y gato, la concentración de fármacos que podemos encontrar en leche no es muy elevada y va a depender de la irrigación de la glándula mamaria y de las propiedades físico-químicas del fármaco y lo que hemos explicado hasta ahora. Los medicamentos difunden a la leche por difusión pasiva y presentan mayor difusión si son más liposolubles y los fármacos son básicos, es decir, que a pH de la sangre se encuentran en forma no ionizada. Hay alguna lista aquí de medicamentos que tienen efectos significativos sobre el lactante, por ejemplo el clorfenicol, las tetraciclinas, las fenitoínas y las sulfamidas. Es decir, siempre es preferible que una hembra que esté en etapa de lactancia no reciba medicamentos porque estos pueden producir algún efecto sobre el recién nacido. La importancia de la eliminación de medicamentos por glándula mamaria tiene mucha importancia dentro de los sistemas productivos en los animales de producción láctea, por ejemplo, en el bovino. ¿Por qué? Porque es mucha la cantidad de leche producida y los medicamentos que se encuentran en disolución en la leche que se excretan por esta vía realmente tienen un volumen importante y porque pueden tener un efecto nocivo sobre la salud pública del consumidor y sobre la industria. De la misma manera que cualquier otro medicamento para atravesar membranas biológicas, las propiedades físico-químicas de liposolubilidad, de estado no iónico y de la irrigación de la glándula mamaria determinan la mayor o menor cantidad de concentración del medicamento dentro de este fluido biológico. Bueno, de esta manera damos por finalizado el teórico de farmacocinética, donde destacamos los aspectos más importantes de la circulación del medicamento dentro del organismo. Bueno, cualquier duda que tengan acerca de este tema, ustedes lo van a poder escribir en el foro de consulta. Y bueno, en un tiempo corto, los que tengan alguna duda acerca de este tema, yo les voy a responder. ¿Okay?